Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. ¿Alguna vez te has sentido muy preocupado, triste o ansioso? No eres el único ni estás mal, es algo que todos vivimos, pero cuando te sientes así de bajoneado constantemente, necesitas atenderte de urgencia. Hoy nuestros grandes invitados te van a ayudar a entender que estás en verdadero peligro si no cuidas tu salud emocional, tanto que puedes incluso llegar a morir. Hoy te vamos a compartir consejos de qué puedes hacer cuando te sientas emocionalmente mal y cómo lidiar con tus propias emociones y con las de los demás. Sin más, aquí comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y estamos también emocionados por el crecimiento y la posibilidad de que sintonices nuestra señal en cada vez más opciones. Y en este caso les recuerdo que estamos transmitiendo nuestra señal por Sky en el canal 161. Lo hacemos también a través de Easy por el canal 151. Y les recuerdo, estamos también transmitiendo en vivo a través de internet, por redes sociales, en Facebook, en Periscope, en Twitter, y estamos también transmitiendo la señal de Heraldo Radio, distinta a nuestra señal de tele, por supuesto. En la Ciudad de México lo hacemos en el 98.5 del FM, en Tampico lo hacemos en el 92.5 y en la Ciudad de Guadalajara lo hacemos a través del 102.3. ¿Correcto, señor? No. Es el 100.3, pero es importante ver que la producción esté atenta y si digo algo me estén cuidando y como ven así sucede. Me da mucho gusto además tocar un tema como el que vamos a presentar el día de hoy y además hacerlo, y déjenme usar mi hashtag favorito, superen eso novatos, con la calidad de invitados que tenemos el día de hoy e invitadas para poder platicar acerca de este tema, la importancia de ayudarnos a reconocer cuando no nos sentimos realmente bien y muchas veces es difícil siquiera reconocer entre los sentimientos más básicos, entre felicidad y enojo y todas las versiones que puede existir. Es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero déjenme justo para ello darle la bienvenida a mis invitadas y a mis invitados. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, me hacen el favor de regalarme su nombre y a qué se dedica cada uno de ustedes, por favor. Maestro Ricardo Trujillo, académico de la Facultad de Psicología. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Bienvenido, muy amable. Yo soy Erika García, soy licenciada en Psicología y trabajo en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Gracias, Erika, bienvenida. Gracias. Yo soy Lynn Ruiz, soy estudiante de licenciatura y fui paciente en un centro de apoyo emocional. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Yo soy Mario Alberto Ruiz Talleros, soy becario psicólogo en el Centro Nube Venustiano Carranza. Maravilloso, muchas gracias y bienvenidos. ¿Cómo me gustaría si nos ayudan a entender de inicio? En efecto, como escuchábamos en el reportaje de introducción al programa, ¿cómo podemos entender mejor esta variedad de sentimientos que podemos vivir? ¿Por qué es importante, si no nos sentimos bien, ponerle atención? Adelante. Bueno, primero habría que ver, hemos variado el enfoque. Por ejemplo, en la psicología con la salud mental. Antes se veía el enfoque de la psicología y la salud en el sentido de que cuando tú sentías ansiedad y depresión, tú lo que tenías que hacer, así como si tuvieras un virus, se le tenía que tratar para eliminarlo de tu cuerpo. Correcto, correcto. Eso era antes. Ahora, hoy en día, los nuevos tratamientos, los nuevos trabajos, las nuevas investigaciones hacen otro abordaje. Por ejemplo, con el mindfulness, lo que se busca ya no es que tú te alejes de ese sentimiento, sino que aprendas a reconocerlo, aprendas a aceptarlo y al mismo tiempo también lo incorpores en tu vida, porque la vida hay altas, hay bajas, hay momentos donde uno se siente bien, se siente mal. Entonces así generas tú una asertividad. Si tú lo que haces es intentar eliminar la depresión, la ansiedad de tu vida, pues básicamente lo que le quitas también es la parte bonita de la vida, porque eso te va a impedir también disfrutar de otras cosas. Entonces, en ese sentido, habría que repensar en este caso, no ver la depresión y la ansiedad como algo negativo, sino como algo parte de la vida y que evidentemente nos tenemos que encargar de ello. Entender cómo trabajar en todo caso cuando me encuentro en una circunstancia de este estilo. Y yo creo que
que también es algo muy importante, justo como lo decía el maestro, un poco con el enfoque del mindfulness, pero aprender a reconocer las emociones. Eso, El autoconocimiento es muy importante. En el momento en el que yo reconozco cuándo me siento triste, cómo me siento triste, cuándo estoy enojada, cuándo me siento enojada, entonces a partir de eso yo puedo actuar y puedo tomar mejores decisiones en cuanto a mi forma de actuar en diferentes situaciones, ¿no? Es muy importante también el autoconocimiento personal. Esto me parece muy interesante porque existe un meme o dibujo que vemos pasar por redes sociales en el que vemos personas que vemos colores en modo azul, verde, rojo, ¿no? Y hay otro en el que lo ven en modo fuchsia, cafecito, ¿no? Mucho más variado, identifican los colores de manera mucho más puntual. Y así ubiqué mucho cómo somos en mucho sentido con nuestros sentimientos. A veces no soy capaz de distinguir si lo que tengo son celos o rabia o enojo o ira o más nombres ve uno y más te identificas en el sentido de decir, claro que me he sentido así, pero es hasta que ves casi la lista de sentimientos. ¿Cómo podemos... ¿Existe algún tipo de ejercicio de autoayuda en el que podamos entender mejor nuestros sentimientos? ¿Estoy preguntando algo disparado? No, nosotros nos dedicamos también a dar muchos talleres en diferentes escuelas alrededor de la ciudad. Uno de los ejercicios que nosotros teníamos era que colocábamos una figura humana grande en un pizarrón y la dibujábamos en papel caplé, ¿no? Okay. Y entonces primero lo que hacíamos era ponerle un color a las emociones, ¿no? Le decíamos a un joven, a ver, tú cuando te sientes feliz, ¿de qué color es tu felicidad? No, pues es amarilla. Ah, ok. ¿Y en qué parte de tu cuerpo sientes la felicidad? No, pues yo la siento en la cara o en las manos o en el pecho. Ajá. Y creo que es un buen ejercicio para que nosotros vayamos identificando cómo y en dónde sentimos las emociones, ¿no? Digo, la parte del color ya está como un poco, pues más es para hacerlo un poco más interactivo, pero sin embargo funciona, ¿no? Porque finalmente, pues lo que mencionaba hace un momento, el autoconocimiento nos va a llevar a ser más asertivos y ser más empáticos con lo que nos rodea y con nosotros mismos. Ahora, el oráculo de Delfos, por ejemplo, en ese sentido sigue siendo clásico, conócete a ti mismo. Ajá. Y en este caso también estoy de acuerdo en este sentido. También este nuevo enfoque dice, la competencia ya no es un problema individual, sino también es un problema contextual. Entonces es importante el reconocimiento de uno mismo y sus propias emociones, pero también del entorno. ¿Qué tanto hay en el entorno, en el núcleo familiar, social de los amigos, que puede volverse tóxico, que probablemente habría que resolver, que trabajar, porque no es nada más un problema de uno mismo. Esto es bien importante, sino cómo se relaciona con los demás. Entonces, en este caso, Rey nos lo proponía, por ejemplo, hablando de suicidio, decía, si una persona generalmente se suicida, lo primero que pensamos inmediatamente es que estaba deprimido, pero no damos cuenta de su núcleo de contactos, de amigos, que había una violencia impresionante que terminaba llevando a esa persona a esa solución y que, por supuesto, en ese sentido estamos victimizando por segunda vez a la persona. Sí, claro. Entonces, habría que reconocer que efectivamente hay un conocimiento en lo individual, pero hoy en día ya también pensamos que tiene que ver con el reconocimiento en tu núcleo social de qué está sucediendo, que también tienes que, la asertividad no nada más es hacia mí, la asertividad es también hacia el otro. Hacia entender incluso mi contexto, es decir, no soy, me encanta esto que nos acabas de compartir porque, adelante. Quizá la contribución que podría aportar es que con base a lo que han comentado los psicólogos, nosotros dentro de la disciplina nos enfocamos en hacer esto una estructura. Generamos un plan de intervención y empezamos a ver qué temas pueden ser desde un inicio, un intermedio y un final para cada paciente. Porque a veces los pacientes, ¿qué nos dicen? ¿Qué puedo hacer? ¿No? O dígame doctor, dígame psicólogo, ¿qué me está pasando? Ok, nosotros como profesionales, a diferencia quizá de otro tipo de intervenciones como un amigo, como un familiar, vamos a darle un tipo de psicoeducación. ¿Qué es esta psicoeducación? Que le vamos a explicar los temas para que él los maneje. Nosotros en la psicología no creemos que los temas solamente nosotros como psicólogos los debamos de comprender, sino también los pacientes. Entonces, quizá yo me iría un poquito antes al reconocimiento de las emociones y yo me iría un poco más al autoconcepto, a que defina quién es, qué es lo que no quiere, qué es lo que sí quiere, qué tiene, qué no tiene, qué le gusta y que esto que le gusta, cómo podría continuar en todos los desarrollos de su vida. Una vez que generamos este autoconcepto, este conocimiento, nos podemos pasar al lado de la autoestima, para que también empiece a entender que hay cosas en las personas
que puede ser tanto positivas como negativas y que las positivas nos van a ayudar a que las negativas se puedan ir mitigando. Ok, porque al final del día es entre la influencia que tiene el entorno en mi estado de ánimo, la manera en la que yo reacciono ante mi entorno y la manera en la que reacciono o puedo o no controlar mis reacciones. Es decir, ya que hablaríamos de repente, ahorita platicamos de esto, por favor, de justamente cuándo paso de estar triste a estar deprimido, cuándo paso de estar nervioso a tener un ataque de ansiedad, cuándo llego a estas fronteras que son las que en muchos momentos deberían ser las que podamos o no ponerle atención. Pero antes, quiero invitarlos a que veamos justamente esto que preparamos para ustedes. ¿Por qué la salud emocional es importante? Vamos a verlo y regresamos. La salud emocional, por extraño que te suene, es el manejo responsable de los sentimientos, pensamientos y comportamientos, y todos necesitamos encargarnos de ella. Una persona emocionalmente sana puede conocer su sentir y ponerle nombre a las emociones para trabajar en ellas, para sentirse tranquila y no afectar a las personas de su entorno. Las emociones negativas no solo son muy intensas, nos abruman y nos pueden provocar fuertes sentimientos de odio, tristeza, ansiedad, que también puede afectar a los pensamientos y desde luego nuestros comportamientos, llevándonos a acciones de las que después podemos arrepentirnos. ¿Qué es lo que más inquieta desde que somos jóvenes y nos afecta nuestra salud emocional? Entre los factores que pueden contribuir al estrés durante nuestra adolescencia y en que muchos casos arrastramos a la edad adulta, está el deseo de una mayor autonomía, la presión para amoldarse a los compañeros, la exploración de la identidad sexual y un mayor acceso y uso a la tecnología. La influencia de los medios y las normas de género pueden exacerbar la disparidad entre la realidad vivida por el adolescente y sus percepciones o aspiraciones para el futuro. Otros determinantes muy importantes son una calidad de vida hogareña y sus relaciones con los padres, la violencia incluida el maltrato y la intimidación, así como los problemas socioeconómicos. Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia sexual, que tienen claros efectos perjudiciales. Otros corren un mayor riesgo de tener problemas de salud mental por estigmatización, discriminación, exclusión o la falta de acceso a servicios y apoyo de calidad. Las emociones están íntimamente relacionadas con nuestro estilo de vida. Por ello, cuando estamos en una situación en la que podemos sentirnos muy estresados, es muy frecuente que incurramos en hábitos nada saludables como involucrarnos en alguna adicción, y por ello es importante atendernos a tiempo. Y para poder atendernos a tiempo es importante que justamente, y por ello lo platicábamos al principio, aprendamos a reconocer nuestras emociones y a conocer mejor cuáles son nuestros estados de ánimo y en qué momento es prudente quizá pedir ayuda, consultar. Y creo que aquí me gustaría hacer énfasis para que quienes nos están acompañando podamos conocer realmente, en efecto, cuándo pasé de estar triste a estar deprimido, cuándo pasé de estar muy nervioso. Hay quienes somos como mosca en parabrisas, pero porque así es nuestra personalidad y el nervio así lo expresamos, pero a lo mejor no llegamos a ataques de pánico. ¿Cómo definimos estas emociones? Creo que primero tendríamos que entender la diferencia entre emoción con sentimiento. Ok. Son cosas diferentes, aunque pueden ir muy unidas. Emoción son estas respuestas inmediatas que tenemos dentro del cuerpo mediante algunos estímulos que están en el exterior. Ok. Que de cierta manera ya los tenemos aprendidos, ya los tenemos condicionados. Y un ejemplo puede ser el miedo. Ok. A lo mejor veo una araña, automáticamente es miedo o me alejo. Sí. Esa es una emoción. En el sentimiento se da un proceso un poco más complejo, un poquito más desarrollado, porque es el conjunto de estas emociones. El conjunto de estas emociones en determinadas situaciones me van a generar de cierta manera un constructo, el cual yo voy a ir siguiendo. Entonces, un ejemplo de sentimiento puede ser el amor, ¿no? A lo mejor en el amor hay una serie de emociones como agrado, como felicidad, ¿no? También un poco de ansiedad, ¿no? Se puede considerar. Entonces yo creo que podemos partir de esa situación en aprender a diferenciar estos dos aspectos. Me parece maravilloso eso. Hay un lapso de tiempo que de manera técnica se maneja, ¿no? Conforme a unos manuales que nosotros utilizamos como psicólogos, en el que para que nosotros realicemos un diagnóstico de depresión necesitan pasar 6 meses con una sintomatología repetida que presenta el paciente. ¿Cómo cuáles serían aquellos síntomas? Como melancolía, tristeza, ganas de no salir, no tienen ganas de comer, y entonces si este proceso dura un lapso posterior a 6 meses, junto con otras categorizaciones que tenemos para realizar un diagnóstico, se puede considerar que es una depresión o se diagnostica como una depresión.
Habrá que ver. Ya aquí entonces entramos al debate. Evidentemente, por ejemplo, yo lo que pondría aquí a debate a la mesa sería que una cosa muy interesante, y lo aprendí en Odisea Burbujas, cuando de repente llega Patas Verdes y le dice a Mimoso Ratón algo, y entonces Mimoso le dice, digo, espero que para los jóvenes vayan a YouTube, busquen Odisea Burbujas para ver de qué estoy hablando. Yo te estoy acompañando perfectamente. Sí, pero a lo mejor mucha gente, luego doy mi clase y luego ni saben todavía lo que es eso. Y entonces de repente llega Mimoso Ratón y le dice a Patas Verdes, ¿por qué esto? Ay, Mimoso, cuando seas grande lo entenderás. Patas Verdes, ¿por qué el otro? Ay, Mimoso Ratón, cuando seas grande lo entenderás. Sí. Esos diálogos de Silvia Roche eran maravillosos porque de repente termina cerrando. Empieza Mimoso Ratón a pintarrajear las paredes y entonces agarra a Patas Verdes y dice, ¿qué estás haciendo, Mimoso? Ay, Patas Verdes, cuando seas pequeño lo entenderás. Entonces, aquí de repente tendríamos que pensar un poco porque hay varias críticas y varios elementos que también llevan y tienen ciertas implicaciones a la hora de la terapia. En este sentido, por ejemplo, es desde dónde se plantea que 6 meses es ya un tiempo para, por ejemplo, considerarlo como depresión y dejar de ser tristeza, o desde dónde también se puede plantear efectivamente que el mundo adulto puede ver y categorizar al mundo adolescente. Entonces creo que justamente eso es uno de los elementos fundamentales que cometemos el error, especialmente los terapeutas cuando somos principiantes, y eso lo veo mucho con mis estudiantes, que cometemos el error de quererles imponer un mundo adulto cuando ellos están en una posición diferente. Y desde ahí entonces más bien lo que tendríamos que hacer, independientemente de pensar en criterios de salud, enfermedad, sino más bien pensar en criterios de empatía. Porque efectivamente cuando nosotros éramos, que no hace muchos, pero cuando nosotros éramos adolescentes, veíamos las cosas con una forma diferente y a veces lo que nos hacía falta, más que a lo mejor que se nos impusiera una norma de que es saludable, que es enfermo, inmediatamente cuando venía el profesor con ese discurso yo lo rechazaba. Y entonces más bien lo que tendríamos que hacer es imponer nuevos diálogos, nuevas formas para la empatía, para la comunicación, para el debate, porque entonces aquí caemos un poco en esta dimensión. Aquello que yo voy a normar, por ejemplo, como un manual diagnóstico de estadístico de trastornos mentales, hoy en día está muy cuestionado y tenemos que repensar la psicología. Y desde esa perspectiva actualizarlos, hasta qué punto entonces tendríamos que ahora decirle al joven qué es lo que él debe de sentir, y si no más bien que el joven pueda expresar y decir claramente desde su perspectiva y nosotros empáticamente intentar ingresar a su mundo. Entonces me hace que ese es un abordaje más importante hoy en día, por lo menos en la actualización de la literatura, hacia la intervención, por ejemplo, con jóvenes. Porque incluso aquí lo relevante para la audiencia en este sentido sería, y entiendo lo complejo, ¿cuándo voy y pido ayuda? Una de las marcas sería, evidentemente, el día que te sientas en una situación de crisis emocional en el que tú mismo te des cuenta que no estás teniendo el control de esta emoción. Bueno, ahí hay algo que te podría dar un indicativo de pedir ayuda. Aquí estoy suponiendo, pues, nada más, ¿no? El punto es, ¿cómo podemos de repente, jóvenes, encontrar el momento en el que deberíamos de tener la conciencia y pedirles, y aquí ya pues me tengo que hacer más de este lado, pedirle a los jóvenes la conciencia de decir, oye, si hay un momento en el que si no te sientes bien, no es normal, porque la adolescencia, nuestras abuelitas hasta hacen énfasis en adolescencia, porque es una época en la que adolecemos, nos duele en muchos sentidos crecer. Pero ¿hasta dónde está sano ese dolor y hasta dónde debo comenzar a pensar en pedir ayuda? Otra cosa, y lo traigo a colación, hoy vemos mucho en redes sociales, y ya le dedicaremos ahorita unos minutos particulares a varios capítulos dentro de las redes sociales, pero hoy vemos mucho en redes sociales que nos dicen, la depresión no se cura con un échale ganitas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar también a la gente que nos está viendo a atender y ayudar a alguien cuando detectemos que no se esté sintiendo bien? Bueno, en mi experiencia personal, no, creo que no llegué como a ningún extremo de depresión, pero sí hubo momentos en los que no sabía identificar ni siquiera cómo me sentía y o sea, no sabía cómo manipular mis emociones ni controlarlas. Entonces, sí hubo un punto en el que tal vez ya no me sentía bien y que identifiqué precisamente que no me sentía bien y que no me gustaba sentirme de esa manera. Y que también, bueno, externos, mi familia me dijeron, pues es que deberías de ir a buscar ayuda. Y o sea, también creo que es
es como muy importante eso, el apoyo de tus familiares o de tus amigos, de personas que estén a tu alrededor, Sí. para que puedas como motivarte a saber que pues tal vez eso no está bien para ti y que puedes tener algo más saludable o mejor. Y es que a veces Sí. eso, y es la parte muy interesante de lo que nos compartes, es que estamos a veces mucho en una edad en la que somos muy cerrados, justamente a que cuando llegan a decirte, oye, yo creo que no estás bien y necesitas ayuda, es justo como decirnos, bueno, pues precisamente es por donde el caminito que de entrada no voy a tomar esta opción. Qué bueno que sí hay un momento en el que uno a un joven diga, a ver, sí, necesito un poquito de ayuda y empezar a tratar de... ¿Cuál es el ejercicio que se hace normalmente cuando alguien decidimos, qué bueno, acercarnos y pedir ayuda? ¿Cuál es el ejercicio que se lleva a cabo? ¿Cuál es el proceso para ayudarnos a sentirnos mejor? Sí, en este caso, por ejemplo, lo dijo muy bien la compañera, aquí lo que tendrías que hacer es verificar en tus redes de apoyo con tu gente cercana, verificar, hablar, comentar qué es lo que sientes, cómo Sí. te sientes, y eso te va a permitir espejearte un poquito en qué sentido y en qué momento estás tú. Por eso decía yo de repente que hay que tener cuidado con esto del tema de la adolescencia, porque nosotros Sí. mismos consideramos que es crisis, cuando yo de repente me pregunto, bueno, en mi vida adulta también tengo crisis, todo mundo tiene crisis, entonces Sí. en este país estamos en crisis. Sí, sí, Difícilmente claro, sería Ricardo, sí. decir, y Sí. es otra vez el discurso de nosotros adultos, que imponemos una visión en el adolescente. Entonces, probablemente lo más recomendable en este sentido es que el mismo adolescente, en sus propias redes de apoyo y grupos de referencia, Sí. puede establecer comunicaciones, contactos, pláticas, porque evidentemente si le ponemos una autoridad, será inmediatamente lo mismo que decían en un principio, será la imposición de una visión adulta con la falla de la empatía obviamente en el proceso, y el adolescente inmediatamente saldrá de ese proceso. Entonces lo que tendremos que buscar en este sentido es favorecer que sean sus mismas redes de apoyo Sí. las que permitan darle este espejeo, y en el espejeo mismo llegará un momento donde probablemente el adolescente reconozca, y esa es la parte donde nosotros intervenimos, necesito ayuda. Si el adolescente no la reconoce, porque eso también sucede mucho en la terapia, Me imagino, llegan sí. de repente y, oye, ¿qué haces aquí? Pues mi mamá me trajo. No sé qué hago aquí, mi mamá me trajo. Mi mamá me Sí. trajo porque no le gusta lo que estoy haciendo, aunque yo en realidad me siento muy a gusto. Entonces ahí aunque seas Freud, Skinner o el que quieras, no vas a hacer Sí. absolutamente nada. Entonces eso es muy importante, espejearse con tus redes de apoyo, y que las redes de apoyo te den los elementos para que entonces tú en algún momento puedas decir, necesito ayuda, y ahora sí, buscar entonces ayuda profesional. Que tiene mucho que ver justo con esta constante no sentirme bien, el no sentir que estoy a la altura de las expectativas de mi entorno, papás, mamás, amigos mismos. ¿Cuál es la...? Tenemos algunos datos sobre salud emocional. Hicimos un grafiquito, ¿verdad, señor? ¿Me lo comparte? Muchas gracias. Tenemos algunos datos que me gustaría que me ayudaran a entender mucho mejor. Pero vemos, por ejemplo, que la mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. La depresión es una de las principales causas mundiales de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. Leo esto y lo pondero un poquito con esto que comentábamos de él. A ver, échale ganas, se trata de que tú salgas Tú tienes adelante, además que seguir. eres adolescente y siempre están en la queja. ¿Cómo podemos en todo caso ponderar eso con, por ejemplo, esto? Las consecuencias de no abordar trastornos mentales de los adolescentes se extiende a la edad adulta, lo que afecta a la salud física y mental y limita las oportunidades de llevar una vida satisfactoria como adultos. Es decir, el no atendernos como jóvenes cuando estamos en una circunstancia de este estilo, finalmente nos marca en términos de persona hacia nuestra vida adulta. ¿Así sucede? Creo que, perdón, Adelante. creo que tiene que ver mucho con el tema que mencionó ahorita sobre las expectativas. La postura que yo voy a hablar es tanto como profesional como joven, porque Ok. todavía estoy dentro de ese rango. Todos. Sí. Entramos nosotros en una estructura de expectativas, ¿no? Tanto de familiares, incluso de amigos, quizá hermanos cercanos. Ajá. Creo que lo que a los jóvenes nos puede preocupar es que no podemos cubrir esas expectativas, porque Ok. de cierta manera apenas estamos formando nuestra personalidad,
estamos formando nuestros intereses, estamos formando nuestros gustos, y cuando eso no se adapta, como lo dice el psicólogo, no se adapta a las necesidades que tienen los adultos, es cuando viene el problema. Sí. ¿Okay? Cuando no hay una compatibilidad, quieren ir. Y me atrevería a decir que culturalmente no tenemos la cultura de ir a terapia psicológica, y mucho menos como jóvenes. ¿Por qué? Porque también si un joven dices, ¿sabes qué? Yo me siento mal, mi rutina de vida está siendo muy diferente a lo que normalmente era, pues quisiera que me escucharan. ¿Qué pasa? Que como adultos no se nos da la oportunidad, se nos niega la comunicación, se nos niega el diálogo. Entonces, estas redes de apoyo que pudieran funcionar mucho entre nosotros, se fracturan. Y que muchas veces, y viene evidentemente desde una opinión completamente desinformada del tema, pero que muchas veces justamente viene de la falta de conocimiento para detectar en qué momento estoy entrando en una etapa en la que emocionalmente yo mismo no sea capaz de ir saliendo, el no ser resiliente en todo caso, ¿no? Que es algo que vemos que sí cada vez más está más integrado y que por lo que nos comentabas al principio del programa, Ricardo, debe estar más contemplado el, bueno, este es mi entorno, estos son mis elementos, estas son mis capacidades, pues esto es lo que tengo para salir adelante. Cuando no logro esto y no logro estas expectativas, hay un, ¿cómo llamarlo? Un espacio oscuro en el cual querríamos poder detectar rápido que un joven necesita ayuda para que no tengamos el último dato. Perdóneme, señor, no le desprecié su grafiquito final, pero veía que el suicidio es uno de los temas más relevantes que tenemos como causas de muerte y es precisamente, justamente, el no haber sido atendido. ¿Cuáles son muchas de estas causas que hacen prevenible en un momento dado el suicidio que quisiéramos poder atender mejor? El suicidio es multifactorial, pero sí creo que las redes de apoyo son muy importantes, ¿no? El hecho de que tú tengas a alguien con quien acercarte y contarle cómo te sientes, ya sea un profesional de la salud o sea un amigo, un familiar, Sí. La comunicación también es un factor muy importante para que nosotros podamos pues salvar vidas, ¿no? Sí, Las redes de apoyo, lo repito, son muy importantes. Híjole, vamos a seguir platicando del tema y platicar ahorita más adelante sobre particularmente, por ejemplo, los programas que tiene Nube a su cargo, lo que llevan a cabo para que quienes estén interesados puedan rápidamente contactarlos. Pero déjenme presentarles, por favor, nuestra agenda universitaria. Chequen la información que conjuntamos para ustedes. Les agradecemos además la información que nos han estado compartiendo porque podemos a través de la agenda universitaria darla a conocer. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos. Soy Emilio Saldaña, El Pisu, y esto es, por supuesto, Generación H. La UNAM ha consolidado su presencia internacional y ahora cuenta con 14 sedes, 11 centros de estudios mexicanos en Estados Unidos, en las ciudades de Boston, en Tucson, Seattle y Los Ángeles, también Johannesburgo, Londres, París, en Madrid, en Costa Rica, Beijing y Berlín, y 3 escuelas de extensión en San Antonio, Chicago y Canadá. La labor de estas sedes es la integración multicultural por medio de la enseñanza de lenguas, difusión cultural, extensión académica y las relaciones con los organismos educativos. En el caso de Francia, se trabaja en la creación de diplomas de doble titulación para facilitar los trámites de convenio de cotutelas. El alumno Alejandro Caballero, estudiante de Ingeniería en Biotecnología en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, está por integrarse a una investigación del programa Global Link Research Internship en la Universidad de Ottawa para investigaciones de esclerosis. La Universidad de Ottawa aseguró que el objetivo final de esta investigación es ayudar a la población de pacientes mediante la identificación de nuevas vías terapéuticas para este y otros trastornos. Mariel García Montes, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obtuvo una beca para cursar un doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Campus Boston, Estados Unidos. Mariel se dedica a temas de tecnología para el cambio social y justicia, el acceso a conocimientos sobre humanidades digitales y percatarse cómo desde el aula la tecnología tiene este impacto en la sociedad. Regresamos. Continuamos. El reto del Grupo Bimbo es proteger los alimentos garantizando frescura e inocuidad de la mano de la protección al medio ambiente. Por ello presentaron este martes su campaña Sin Dejar Huella, un programa de innovación y compromiso en el manejo de sus residuos.
El presidente del Grupo Bimbo, Daniel Servitje, anunció que la estrategia se centra en 4 principales ejes: innovación en empaques, reducción del grosor en su producción, reciclaje y el fomento a una cultura ambiental. Y lo seguiremos haciendo porque en materia de medio ambiente y cambio climático no hay más tiempo que perder. La situación actual exige que gobiernos, empresas, la comunidad científica y la sociedad sumemos esfuerzos y generemos nuevas ideas. Ejemplo de ello es la innovación en sus empaques, que a partir de octubre comenzarán a distribuirse en México, siendo los primeros 100% compostables y, de acuerdo a la empresa, podrán colocarse junto a los residuos orgánicos. Su envoltura, además de proteger la calidad y la frescura del producto, se podrá disponer junto con los residuos orgánicos. Durante la presentación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, felicitó al Grupo Bimbo por su compromiso de contribuir a la reducción del impacto ambiental. En el caso de Grupo Bimbo, lo que se demuestra es que si inviertes en la naturaleza, si inviertes en la mejora ambiental, se convierte en una industria todavía más competitiva. Personalidades como el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, hicieron hincapié en la importancia de cuidar al medio ambiente, pues las consecuencias podrían ser severas a un corto plazo. Investigaciones más modernas nos dicen que realmente no habíamos estimado bien el posible cambio de temperatura. Es peor de lo que se habían imaginado los científicos hace 5 o 10 años. Con estas innovaciones, Grupo Bimbo refrenda su liderazgo a nivel internacional en el cuidado al medio ambiente, al contar con estrategias como la reducción del grosor en empaques, plantas de energías renovables, transportes eléctricos y la reducción en el consumo de agua, que en conjunto contribuyen a no dejar huella en el ambiente. Con información de Antonio Anistro, El Heraldo Media Group. Y platicábamos ahorita, mientras estábamos viendo el reportaje, sobre... Te enseñan normalmente desde chiquito a comer, a vestirte, a sumar, a multiplicar, a usar una computadora, a hablar otro idioma. Sin embargo, no hay una metodología que te venga acompañando, o no es tan clara como las que acabo de describir, alrededor de nuestros sentimientos, a enseñarnos a controlar estos mismos, a controlar nuestras emociones y, en todo caso, ¿qué sería? Más que a prever, es a tener una vida emocionalmente sana. ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es cierto que desde chiquitos no es común que nos enseñen a controlar nuestras emociones? ¿Sí es común? ¿Depende de cada familia? ¿Cómo lo ven? Pues sí depende de cada familia, pero no es algo muy común. O sea, no es algo que te enseñan, como lo decías, ¿no? No te enseñan a usar una computadora y te enseñan a identificar, esto es el enojo. El enojo lo puedes sentir tú diferente o lo sientes así. Son cosas que no nos enseñan en la primaria, ni en la secundaria, ni en el kinder. Y sí va mucho encaminado a la salud, a la educación emocional, ¿no? Hace un rato lo mencionaba mi compañero de Nube, pues una educación emocional, ¿no? Cuando tú tienes una educación emocional, aprendes a identificar ciertas situaciones. ¿Hay algún tipo de problemas que comparten los jóvenes que son comúnmente identificados como responsables de provocar particulares crisis emocionales, o cada vida es un universo? Pues sí, yo pienso que cada vida es un universo, pero sí hay situaciones como muy generales, ¿no? Lo vimos hace poco que se entregaron los resultados de prepas y universidades. Claro. Hay muchos jóvenes que se suicidan por eso, ¿no? Que hay muchos suicidios en el país a raíz de que no se quedaron en una prepa, que va mucho encaminado a las expectativas sociales, correcto, ¿no? O sea, no entré a esta carrera en esta etapa de mi vida, ya mi vida fracasé. Se truncó para siempre. Cuando, ajá, por supuesto, no es y el caso. entonces lo que tenemos que hacer en ese tipo de casos es enseñarle a los jóvenes a ver otro tipo de recursos, ¿no? Ok, no te quedaste este año, pero ¿sabes qué? En el INJUVE, por ejemplo, tenemos unos cursos de preparación para la prepa y para la universidad. Tú te puedes meter a esos cursos, te inscribes y tenemos un índice muy alto de jóvenes que han sido aprobados con este curso, ¿no? Okay. Y, o sea, es algo que, por ejemplo, tenemos mucho en el instituto, ¿no? Que donde tú le busques hay un recurso para un joven. Y lo que queremos generar es justo eso, ¿no? Desarrollar a los jóvenes en diferentes ámbitos, tanto con la salud emocional, con la educativa, etcétera, para que ellos aprendan que tienen muchos recursos o que aprendan otros recursos, y entonces fomentar un desarrollo de los jóvenes. Que es bien importante. Yo aquí quisiera preguntarles, ¿cómo plantearlo? Jóvenes de generaciones anteriores que nos acompañan en estos momentos en la transmisión, seguramente muchos de ellos dicen normalmente,
son muy fragilitos ahora los jóvenes de ahora, ¿no? En mi época te levantabas y te ponías a trabajar y hasta que sacabas las cosas, entonces nada de que ya me deprimí y me detuve y entonces papá ya no puedo estudiar o papá ya no puedo trabajar porque estoy deprimido. ¿Qué es eso, no? Uno le seguía y tal. En efecto, los jóvenes de ahora se deprimen más que los de antes, somos más resilientes. ¿Hay cambio o no hay cambio en este tipo de cuestiones en generaciones? No hay mediciones exactas, Okay. Hay que ser muy claros en ese sentido, hablando primero con datos duros, en el sentido de que de repente, Durkheim lo había dicho de manera muy clara, en el momento en que hay una crisis social, el número de afectaciones y por supuesto de suicidios aumenta, Okay. Entonces tendríamos más bien que vincularlo en ese sentido a que efectivamente no es un problema individual. Sí, que efectivamente el número de jóvenes empieza a suicidarse más por este tipo de cuestiones. No. Tendremos que reflexionar primero Claro. que es un problema donde estamos en una sociedad en crisis, Multifactorial. que eso favorece, que eso genera una serie de elementos y que eso hace que uno se habite en este mundo y a lo mejor dentro de esa habitación de este mundo, siendo que estamos en una sociedad posmoderna donde ya no hay pertenencia, donde ya no hay, digamos, grandes discursos, entonces no solamente los adolescentes, también nosotros los adultos nos sentimos fuera de la pertenencia de algo. Y entonces en ese sentido eso favorece una lógica que llamamos individualismo y que por supuesto queda mucho más de manifiesto, por ejemplo, en los adolescentes, que es esta dimensión donde de repente tú dices, pues yo voy por encima del otro. Y la única forma de generar esta lógica es a partir de la violencia. Sí. Entonces podemos encontrar entonces condiciones estructurales que pueden dar entonces sentido a por qué entonces un adolescente se puede vivir de esa forma. Y de ahí entonces repensar. El problema es de salud, por eso yo hacía hincapié en ese sentido y lo vuelvo a repensar. Sí. Si el problema es de salud, la cuestión es, habría que ver quién propone entonces que es saludable. Yo que soy adulto, pues yo lo estoy viendo desde otra perspectiva. Sí. Los de la Organización Mundial de la Salud que están en sus oficinas bien padres ahí en Nueva York, Sí. con sus choferes y sus guaruras, pues yo no creo que sean las mejores personas, y lo digo por un caso particular y general, donde de repente este adolescente estaba siendo bulleado a los 14 años para gente de 21 o 22 para que en Ciudad Neza vendiera droga. Y evidentemente si yo le llegaba con la novedad de que pues es que el problema es que no eres asertivo, tienes que reconocer tus emociones, Sí. yo en realidad me veía totalmente fuera de lugar. Entonces, en ese sentido creería yo que también habría que no descontextualizar estos discursos ideales de hay que ser sanos, hay que ser saludables, hay que reconocer, están muy bonitos. Sí, Ricardo. Sí. Pero en una condición como la nuestra, yo hago, ya para terminar, un ejercicio con mis alumnos. Les pongo la película de Eli, de Amad Escalante, una película maravillosa. Y entonces les digo, órale, con el cuaderno pónganse cómo le van a hacer ustedes para trabajar todo esto como psicólogos. Y se dan cuenta que evidentemente el psicólogo se queda incapaz porque la dinámica no es nada más agarrar y quitarles el trauma a ellos, sino que todo eso, si no se modifica, no tiene ningún sentido. Para hacer un pequeño spoiler, una de las niñas de repente agarra y es violada, regresa a la casa después de ser violada tumultuariamente, no habla, y un alumno dice, es que profesor, deberíamos de darle una terapia para que supere eso. Y la gente que realmente trabaja con ese tipo de casos se dice, es que usted es insensible, porque usted lo que no sabe es que yo no quiero superarlo, yo lo que necesito es justicia social, equidad social, que haya una reivindicación. Entonces, si partimos del hecho, del enfoque, de estos grandes teóricos que viven en sus oficinas en Nueva York, creo que estamos equivocando el camino porque por eso hacía este énfasis. Tenemos que verlo desde la perspectiva del adolescente, construir teoría del adolescente, construir que es un adolescente sano desde el adolescente mismo y darle voz a ellos, porque entonces en ese sentido eso les permitirá entonces ellos mismos construir vínculos emocionales que les permita efectivamente construir lo que ellos quieren en su vida. Que me encanta y te agradezco esto que nos acabas de compartir porque una de las preguntas ya respondidas era, bueno, ¿cómo nos generamos una vida emocionalmente sana? Pero suena bien bonito cuando hoy vemos que es muy personal, muy particular y muy del contexto. Entonces me queda clara que una formulita que venga atrás de nuestra caja de cereal como para recortar y traerla en el bolsillo es imposible. Sin embargo, el trabajo que ustedes han venido realizando, por ejemplo, en Nube, trata justamente sí de
pues llegar a la mayor cantidad de jóvenes posibles, dándoles un poquito más de orden. Los invito a que me platiquen de Nube después de que les presentemos esto que preparamos justamente nosotros al respecto. Nube es el núcleo urbano de bienestar emocional. Vamos a ver lo que hacen. La felicidad no siempre está presente. A veces nos sentimos enojados, tristes y vamos pasando por una serie de emociones que nos hacen actuar de cierta forma. El no saber canalizar nuestras emociones en situaciones negativas como la violencia, ansiedad y problemas familiares han llevado a que jóvenes generen la idea incluso del suicidio, un problema que preocupa cada vez en México. En la Ciudad de México existe el Núcleo Urbano de Bienestar Emocional, un espacio donde brindan apoyo profesional a jóvenes para canalizar sus emociones de la mejor manera. Esto con el fin de proporcionar a los jóvenes herramientas que propicien a los mismos a salir de estas situaciones y en algunos casos proporcionarles apoyo para la reinserción social. Aquí un joven de 12 a 29 años puede venir y ser canalizado con un especialista, teniendo la depresión como uno de los principales factores por los cuales acude. Entonces están llegando muchas personas con índices de depresión y si esto no se trabaja adecuadamente, pues puede devenir en ideas de muerte. La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2020 la depresión será la primera causa de discapacidad en México y cada año el índice de suicidios aumenta. Pero el problema no nos define. Cuando logramos comprender esto es que podemos tratar a la depresión o cualquier situación de diferente forma y entonces los panoramas o las posibilidades se empiezan a ampliar. Estiman existe un problema generacional en los jóvenes. Casi todos los pacientes, te digo desde mi experiencia, vienen por esta cuestión de una expectativa social de lo que tendría que estar haciendo ya, ¿no? Tendría que ya estar en la universidad, tendría que haber quedado en la primera opción, tendría que apoyar en casa, tendría que ya estar casado. Buscar ayuda profesional para canalizar nuestras emociones es recomendación de psicólogos y expertos en el tema. Una persona emocionalmente sana estará más tranquila consigo misma y con su entorno social. Con imágenes de Fede Hernández, Antonio Anistro, El Heraldo Media Group. Y mientras estábamos viendo el reportaje le preguntaba a nuestros invitados, porque me surgió de inmediato esta duda, ¿hoy se suicidan o no se suicidan más jóvenes que antes? ¿Esto nos indica algo en particular? Sí, ha subido de 4.5 a 5.6, si mal no recuerdo la estadística, por cada 100,000 habitantes, y efectivamente es un indicador, pero no es un indicador de la adolescencia ni es un indicador de la depresión, es un indicador en todo caso de la crisis social en la que estamos inmersos de hace 20 años, y además también teníamos un problema de hace 30, 40 años que no teníamos indicadores claros para definir cuándo había una depresión, un suicidio, o se accidentó, o esto pasó. Pero en ese sentido, sí es cierto que ha habido este aumento, pero aún así nos encontramos todavía por debajo de la media. Lo que quiere decir que en este sentido hay que tomar en consideración esto. Yo he escuchado muchos estos encabezados de que la depresión va a ser la primera enfermedad en México, y uno, hasta yo psicólogo, digo, la madre, o sea, esto ya me dio miedo, ¿qué va a pasar en este país? Y entonces empezamos a llenarnos de miedo. Y ese es creo que un elemento, me parece muy de responsabilidad, no solamente del medio de comunicación, sino de nosotros como divulgadores de la ciencia. No patologizar la vida cotidiana. No agarrar y te duele la cabeza, pues ya te vas a morir, te va a dar un dolor muy fuerte y ahí te vas a quedar de algo te va a soltar un vaso. Es estrés. Sí, porque entonces empezamos a alimentar y alimentar y alimentar no solamente al adolescente, al padre, que entonces empieza, si no le compro este jabón, le van a salir granitos, y si le salen granitos, entonces ya no lo van a querer en la escuela. Y entonces empezamos alimentando. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy responsables en ese sentido. No alimentar la psicopatologización del individuo, entender que efectivamente hay problemas que tenemos que atender, hay cosas que hay que atender y trabajar, pero en este sentido sí es importante que si una persona, por ejemplo, empieza a ver un encabezado que dice, es que tendrías que a lo mejor irte a esta cosa, o tendrías que tomar esto, o tendrías que tomar esto otro, probablemente tendríamos más bien que reflexionar si nosotros estamos haciendo bien, aumentando el miedo en la población, porque paradójicamente eso sí va a provocar entonces mayor ansiedad y mayor depresión. En ese sentido, por supuesto, recomiendo que todos nosotros hagamos una reflexión muy honesta. No es un problema, y esa es, digamos, yo creo que la parte que más me interesaría abundar. Hay que evitar victimizar al adolescente,
porque entonces lo ponemos en un lugar justamente de enfermedad cuando probablemente no sea así. Sí. Y obviamente como ya se habita en un lugar de enfermedad, en vez de sacarlo termina siendo más difícil porque se empieza a él volver una forma de anomia social que va construyendo alrededor de su vida. Entonces, evitar victimizar y hacerlo muy responsable de sus acciones, de sus actos. Sí, correcto, y coincido. por eso entonces yo diría, en vez de pensar en la salud de la Organización Mundial de la Salud, me gusta más el libro de Sabater de Ética para Amador, de ese tipo de libros, por ejemplo, que lo que dicen, bueno, sí, estamos bien, estamos mal, nos va bien en las cosas, la novia nos deja, etcétera, etcétera, Ajá. pero responsabilízate de tus propios actos y ahí entonces yo creo que construimos también vínculos de manera diferente. Porque además como que le damos su fuerza de gravedad a las acciones y a las consecuencias, básicamente, ¿no? Y que yo creo que también un paso muy importante, justo como difusores de la ciencia, es pues hacer prevención, ¿no? La prevención de la salud es muy importante en todos los ámbitos, ¿no? Sí. ¿Cómo la llevamos a cabo? Este año hicimos, y el año pasado también, justo con la UNAM, el Festival por la Salud Emocional, en el Monumento a la Revolución, que son acciones que se toman como prevención para fomentar la salud emocional en los jóvenes, en la población en general, ¿no? Y lo que buscamos con esto pues es justo informar a dónde pueden acudir, qué es lo que pueden hacer, si se sienten bien, cómo se sienten más bien y de qué forma podemos ayudarles o cómo podemos aportarles nosotros como profesionistas a la población. ¿Dónde está presente Nube? Tenemos 5 sedes. Nosotros, nuestro centro más grande, nuestro núcleo urbano de bienestar emocional se encuentra en Venustiano Carranza. Tenemos un segundo en Miguel Hidalgo, un tercero en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del Metro Zócalo. El de Miguel Hidalgo se encuentra justo en el Instituto de la Juventud, en el segundo piso, ahí nos pueden encontrar. Y tenemos un cuarto en Tlalpan y un quinto en Milpa Alta. Si soy un joven, estoy viendo el programa ahorita y mi punto es sí, pero no han dicho las redes sociales, no han dicho el sitio. ¿Cómo puedo encontrarlos? Nos pueden encontrar en las redes sociales del INJUVE y también tenemos un correo electrónico que es saludemocionaljoven@gmail.com. Pero nosotros nos encontramos justo en las instalaciones del Instituto de la Juventud, en el segundo piso. Ahí nos pueden encontrar de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los requisitos que solicitamos son únicamente que sean jóvenes residentes de la Ciudad de México, que tengan entre 12 y 29 años, porque la ley de las personas jóvenes de esta ciudad así lo marca. Y necesitan una copia de su CURP y una copia de su INE. En caso de que sean jóvenes menores de edad, deberán ir acompañados de una persona adulta para que pueda hacerse como responsable del proceso del joven. Maravilloso. Algo muy importante es que nosotros brindamos atención de joven a joven. Y es algo que nos ha funcionado mucho, ¿no? Claro, porque pues los jóvenes se identifican con jóvenes y eso nos ha ayudado a crear grandes redes. Hemos te sientes en tenido confianza y te sientes más a gusto para sientes que te van a entender, que te van a escuchar mejor, ¿no? en ese sentido. Y justo como lo mencionaba el maestro empatía hace un rato, ¿no? ¿Cómo puedes acercarte a un joven pues, siendo joven también, ¿no? O entendiendo también su contexto y sus ideas, lo que está viviendo. ¿Cuánto tiempo tiene Nube? Tiene, desde que se tomó como Nube han pasado 8 meses, pero es un programa que se ha tomado ya desde tiempo antes. Anteriormente tenía otro nombre, esta política pública, pero ya llevamos alrededor de 4 años. ¿Cómo ha venido funcionando? ¿Cuáles han sido, qué han ido aprendiendo ustedes de este trabajo? Pues adelante, sí, creo que él acaba de ingresar con nosotros, entonces creo que puede darles una percepción diferente a la que yo pudiera tener. Bueno, yo pertenezco al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro por parte del gobierno federal y me dan la oportunidad de poder hacer práctica clínica en Nube. Llevo 1 mes y medio y en ese mes y medio he aprendido una infinidad de cosas que uno cree que ya las maneja en la universidad y que son totalmente diferentes, ¿no? Uno como universitario cree que tiene el poder, ¿no? Y también cree que puede entender el comportamiento humano con una plática en el metro o una plática con los amigos o en una borrachera creemos que ya dominamos el mundo. Entonces, me doy cuenta que como jóvenes es muy importante que transmitamos un mensaje a los mismos jóvenes. Un mensaje de superación, un mensaje positivo,
Y sobre todo un mensaje de que podemos hacer muchas cosas como jóvenes y liberarnos de esta estigmatización, ¿no? De que pues no estamos tan preparados porque somos chavos. Sí, ¿no? claro. Bueno, independientemente de esta parte de los jóvenes, también me doy cuenta que como profesionales tenemos mucho que hacer, tenemos que ponernos de acuerdo. Algo que he observado en el centro donde estoy es que muchos psicólogos manejan diferentes enfoques, ¿no? Afortunadamente todos los enfoques son totalmente profesionales, utilizan una metodología, tienen toda una estructura teórica para poder utilizarla con los pacientes. Sin embargo, a veces pues llega el debate, ¿no? De qué tipo de teoría es mejor para determinados casos. Y creo que lo importante es ponernos de acuerdo de que lo importante es el joven, ¿no? Y que lo que vamos a utilizar le va a funcionar. Y realmente ayudarlo. Nos estamos acercando hacia el final del programa, cosa que me da coraje grato en el sentido de cuando te estás divirtiendo, qué rápido se pasa el tiempo. Pero hablábamos hace un momento y no quisiera dejarlo fuera del tintero, dos cosas. El compromiso con ustedes aquí al aire de poder volverlos a invitar para seguir platicando de estos temas, porque me queda claro que no es tema de un programa y no es de varios temas en uno solo. Hay muchas cosas verticales que hemos comentado el día de hoy que dan para platicar muchísimo al respecto y me encantaría que lo hagamos juntos. Pero hay un tema muy, muy particular. Papás, mamás que nos acompañan en estos momentos, los mismos jóvenes que nos están viendo, hoy escuchamos cada vez más con preocupación que las redes sociales tienen una influencia en nuestros estados de ánimo importante, que nos deprimen o que nos bulean y entonces nos deprimen. ¿Cuál es la percepción? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Debemos tener cuidado en algún aspecto? ¿Las ven positivas? Compártanme su opinión. Bueno, igual se hizo una investigación que demostró que las personas adolescentes que utilizaban mucho las redes sociales estaban vinculadas efectivamente con más emociones negativas, etcétera, etcétera. Pero después se hizo un trabajo de revisión y es ahí donde justamente tendríamos nosotros que evitar de quitarnos la responsabilidad como adultos y decir, bueno, pues sí es que es la red social, por supuesto, y entonces pobrecito, pues sí. Y en esa segunda revisión lo que sucedió fue esto, pues claro, la persona efectivamente adolescente que utilizaba mucho el internet sin supervisión y luego venían sentimientos negativos o incluso hasta el suicidio, lo que se encuentra es que más bien lo que sucedía es que no había un entorno familiar adecuado y eso era lo que realmente estaba impactando en todo esto. No era el internet, era el que no tenía otra cosa que hacer en casa, este debate, que no fuera el internet. Este debate de ver la televisión mucho y eso te va a hacer mal o de repente, eso es desde que salió la radio, no es que estás pegado a la radio y ya no estás, y entonces ese debate no es nuevo y obviamente nos servía a nosotros para los padres de familia agarrar y decir, ya ven, son ellos, pues sí, porque están usando el internet, pero nos estamos desresponsabilizando del hecho. Entonces en esta segunda investigación de réplica, me encantó que de repente puso el punto en decir, bueno, efectivamente, sí se estaba correlacionando, pero que esté correlacionando no significaba que era la causa. La causa es que no había redes de apoyo, que la misma familia no se responsabilizaba del adolescente, y entonces era lo que realmente explicaba que efectivamente el adolescente no tenía dónde encontrar ciertos vínculos, ciertas comunicaciones. Entonces yo desde ahí sería enfático como difusor de la ciencia, del conocimiento. Dejemos de culpabilizar a los medios de comunicación, a las redes sociales, a la radio, al amiguito. En realidad es una responsabilidad de nosotros y obviamente yo no digo que sea fácil, ya ahora que uno es padre pues ya se nos va entendiendo, pero efectivamente entonces en el momento que también como padres hacemos hincapié en esto de decir no es el problema de la red social sino somos nosotros, entonces también se modifica en este sentido la forma de relacionar. Muchas gracias, Ricardo, nos está comiendo el tiempo, pero quisiera preguntarte, redes sociales en las que puedan contactarte, señor. Ricardo Trujillo Correa ahí en Facebook, ahí estoy, o en Twitter, ahí me pueden encontrar fácilmente. Sus redes sociales nuevamente, por favor, para contactarlos. Instituto de la Juventud de la Ciudad de México en Facebook, también en Twitter es InjuveCDMX, es @InjuveCDMX. Tenemos un canal de YouTube, pero también lo pueden buscar como Instituto de la Juventud y nuevamente pues les repito el correo de salud emocional es saludemocionaljovencdmx@gmail.com y ahí nos pueden escribir para realizar consultas o nos pueden visitar directamente en el Instituto de la Juventud, siempre serán recibidos todos los jóvenes. Muchísimas gracias. ¿Alguna red social, Miss? No, me gustaría agregar algo. Por favor. Sí quisiera como recomendarles que asistan, o sea, si realmente se sienten
no sé, confundidos o tal vez como no tan estables y que no se sienten bien. El lugar es como muy ameno, te aceptan, te tratan de una manera muy amable. Ok. Y, o sea, no hay que caer como en esos pensamientos de decir, ay, no, pues es que nada más me van a terapear y no me van a decir nada y no me van a ayudar. Sí vale la pena pedir ayuda. Sí, la verdad. Eso sí. me parece muy rescatable. Me voy a tomar una foto con ustedes, que hacemos normalmente ya de ritual, que es nuestro selfie para el programa. Déjenme ponerme por acá. Y al mismo tiempo les voy a dar las gracias de verdad por acompañarnos y por permitirnos platicar de este tema. Ahí estamos. Yo soy Emilio Saldaña. Les agradezco mucho a ustedes y le agradezco a nuestra audiencia. Ahí estamos. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias por acompañarlos. Muy buena tarde. Perfecto.